mi loquito, el día de hoy, como viste en el título, vamos a hablar más que todo sobre el entorno, no tanto a nivel de personas, que también obviamente está ahí ligado, pero es más que todo el entorno del entorno de donde vives, la ciudad, el pueblo, en donde sea que vivas, lo que te genera a ti o lo que el impacto tan grande que a veces no nos damos cuenta, pero que tiene en todos y cada uno de nosotros. Y me gustaría empezar, mi loco, con una frase que me gusta mucho, y es que todo entra por los ojos, absolutamente todo lo que tú deseas, todo lo que tienes miedo, todo lo que crees, todo lo que amas, todo lo que, mejor dicho, lo que conoces, literalmente el 100% de las cosas primero entran por los ojos. Es decir que todo lo que tú quieres en la vida es porque lo has visto, todo lo que tú crees, lo que tú conoces, lo que tú sabes es porque lo has visto, y todo entra por los ojos, ¿me entiendes? Hay algo que me ha dicho una persona que es amigo mío, que se dedica a viajar por el mundo, y él, digamos, él reside aquí donde yo vivo, pero él no tiene, digamos, que una casa ni nada. Él es dueño de un bote grande, y él se la vive literalmente viajando por todo el planeta, y no tiene como una casa aquí, sino que cuando él viene aquí, que es donde tiene su familia, tiene ahí su bote y demás, pero él no paga renta, no paga absolutamente nada, porque él no se la pasa aquí. Y él una vez me dijo, mira, la manera de uno poder llegar a crear, de ser más creativo, de poder llegar a soñar más grande, de poder imaginar y de poder, digamos, que llegar a ser más próspero en la vida, en todo área y aspecto, es viajar por todo el planeta. Porque cuando tú, digamos, que le das esa capacidad al cerebro de conocer tantas cosas diferentes, tantas culturas, tantos espacios, tantas vibraciones, tantas cosas tan distintas, es como si te llenara la cabeza de tanta información tan revelante, que puedes llegar a imaginar cosas que muchas otras personas no lo han visto. Digamos, ese tipo que te digo, ese tipo seguramente tiene en la cabeza muchísimas más cosas, muchísimas más perspectivas, muchísimas maneras mucho más distintas de ver la vida que seguramente tú y yo, o de seguramente una persona que lo único que conoce es la ciudad donde vive, ¿sí me entiendes? No por el simple hecho de que sea mejor ni nada por el estilo, sino porque esa persona ha visto mucho más allá, ¿sí me entiendes? Esa persona ha estado en lugares, ha visto cosas que tal vez la persona que está en esa ciudad y nunca ha salido ahí, nunca ha visto, ¿me entiendes? Y es imposible para él imaginarlas, porque nunca las ha visto. Es decir, por ejemplo, yo te digo, mi loco, dime un color que nunca hayas visto, o imagínate un color que nunca hayas visto. Es imposible para nosotros los seres humanos imaginarnos algo que nunca hemos visto. Por eso es tan importante, y ahí es donde va el título del video, el entorno donde nos encontramos. ¿Qué nos está dando donde estamos? Porque no es lo mismo, mi loco, y yo te lo digo porque pues yo he vivido en Colombia casi toda mi vida. No es lo mismo vivir en esa ciudad, en ese país que es hermoso, la gente es lo más maravilloso del mundo, hay muchas cosas incomparables, pero no es lo mismo estar ahí que irte a otra ciudad donde literalmente diariamente estás viendo todo lo que tú quieres. Digamos, puede que el mayor sueño de tu vida, yo qué sé, sea viajar por el mundo, como te digo con mi amigo, o sea, una casa, o sea, digamos, como yo, un carro en específico, yo qué sé, un avión, un barco, ¿sí me entiendes? No es lo mismo vivir en un lugar donde simplemente lo ves en fotos, lo ves por televisión, por YouTube, a literalmente tener las cosas al frente. No es la misma sensación. Y de hecho, hace como 2 meses un amigo vino aquí, colombiano, también a visitar, no a visitarme a mí, pero a visitar aquí, pues lo fui a saludar. Y él vino, y el carro de sus sueños, creo que si no me equivoco, era como un Dodge Challenger, creo, algo así por el estilo. Y era la primera vez que él salía del país, era la primera vez que él viajaba para acá. Entonces, bueno, yo fui, lo saludé, lo recogí en el aeropuerto, y fue digamos que una experiencia muy brutal, y es por eso que de hecho estoy haciendo ese video, porque me hizo reflexionar, y reflexionamos mucho, porque él jamás en su vida, digamos, había visto el carro de sus sueños, ¿me entiendes? Y ya sabes que aquí, digamos que hablo un poco más de carros, pero es para todo en la vida, una casa, yo que sé, un barco, como te digo, un avión. Entonces, bueno, yo estaba con él, y yo estaba ahí cuando, digamos, él vio el carro, y pasó un carro, un Challenger, así de la nada, y eso se puso a gritar así como loco, y yo, wow, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él me dijo, no, majito, ese es el carro de mis sueños, no sé qué, alcáncelo. Entonces sí, yo lo alcancé, y claro, o sea, lo vio ahí súper bonito, y de hecho más adelante paramos como en una gasolinera y había otro. Entonces él me dijo, manito, literalmente no hay maneras para
para escribir eso. Y yo pues digamos que me sentí muy identificado, porque también digamos la primera vez que yo vi el carro que más me encanta del mundo, el de mis sueños como se dice, fue exactamente la misma experiencia. Yo me quedé durante 2, 3 horas literalmente ahí mirándolo. Eso fue en un evento también aquí. Y él me decía, manito, literalmente es completamente distinto el haberlo visto durante 24 años, porque tiene 24 años, haberlo visto durante todo este tiempo en fotos, videos, tener un póster en la casa, ¿me entiendes? Y simplemente imaginarlo. No es lo mismo a tenerlo en el frente, no es lo mismo tener las cosas al frente tuyo todos los días, porque si tú estás en un entorno donde lo ves todos los días, no es lo mismo tenerlo al frente todos los días que simplemente verlo por fotos, ¿me entiendes? Y no por ti, sino por tu cerebro, por tu subconsciente, porque hay algo muy curioso del cerebro, y es que la mayor cantidad de veces que tú veas lo que tú quieres, el cerebro está desarrollando nuevas conexiones neuronales para que tú pienses y cambies ese sueño o esa meta y comiences a desarrollar un cómo o un cómo, una manera de llegar a adquirirlo, ¿me entiendes? Entonces te voy a explicar un poco eso. Digamos, poniendo otro ejemplo de carros, tú sabes que yo me relaciono mucho con carros, pero tú ponlo a lo que te guste o al sueño que desees o a lo que tú quieras. Entonces, digamos, uno de los carros que más me encanta a mí, que siempre he querido tener, ha sido un Corvette también. Y digamos que justamente cuando yo me mudé aquí hace como 3 años ya, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero tener un 350, que es el carro que ahorita tengo. Yo quiero tener después después aquello, y después quiero tener todo. Pero uno de esos era el Corvette. Y yo veía el Corvette como algo donde tú tenías que, mejor dicho, tener mucho dinero para adquirirlo, porque ya es, digamos que un supercar, ya es algo muchísimo más arriba, ¿me entiendes? Un nivel mucho más alto. Entonces, digamos, cuando llegué aquí comencé a verlo mucho. Entonces, igual que mi parcero, los primeros días era como, wow, qué belleza. Yo ya había visto Corvettes en mi vida, los había visto en Colombia, en eventos y demás. Hay un amigo en Colombia que tenía uno. Pero digamos que verlo aquí es mucho más revelador, y después ya de 3 años yo conozco amigos, y tengo de hecho más de 5 amigos que tienen ese carro, y muchas veces yo me veía puesto en la situación donde ya no era casi un sueño, ya no era una meta, porque ya el cerebro digamos que se acostumbra a verlo, pero no está menospreciando el sueño o no está bajándole digamos que el valor o el nivel al sueño en el punto en el que ya no lo quiero porque lo veo todo el tiempo, que no es todo el tiempo pero de vez en cuando, sino que al contrario, digamos que el cerebro desarrolla lo que te digo, ese cómo. Entonces tú comienzas como a pensar, ok, mira, este parcero mío lo tiene, el parcero mío, que uno de mis amigos que lo tiene como 26 años, es joven obviamente, y yo le preguntaba, bro, ven, ¿cómo hiciste para tener este carro? Entonces ya mi mente pasó de simplemente un sueño, de imaginarlo, a cómo. Y te apuesto que digamos, la mayoría de las veces, el 90% de las veces que queremos algo, vuelvo y te repito, un avión, una casa, un barco, lo que tú quieras, ni siquiera nos atrevemos a ver el cuánto cuesta, ¿me entiendes? Mucha gente que yo le pregunto, manito, ¿y cuál es el carro de tus sueños? Me responden, este es el carro de mis sueños, un McLaren, por ejemplo. Y yo le digo, manito, pero ese carro está barato ahorita. Y me dice, ¿barato? ¿Qué barato? Ese carro es carísimo. Y yo le digo, sí, manito, le digo, ¿en cuánto está? Y no sabe el precio. Entonces es como, manito, es el carro de tus sueños, tú tienes que saber mínimo cuánto cuesta, ¿me entiendes? Porque entonces no le estaba apuntando a nada. Entonces, por eso es muy importante, porque cuando lo ves ya cambias, simplemente es un sueño, es re caro, sino ya, ok, ¿cuánto cuesta? Entonces analicé, hice incluso las cuentas de cuánto cuesta, de cuánto tendría que tener, de cuánto esto, de cuánto aquello, si lo quería financiar o si lo quería pagar de contado, si esto, o varias opciones. Y llegué a la conclusión de que no es muy difícil, pero ahí está el tema. La gente, mi loco, tiene la creencia, incluso aquí en Estados Unidos, porque obviamente el video que estoy haciendo el día de hoy es del entorno, de lo que te afecta el entorno, de donde si tú estás en un entorno donde lo único que ves es pobreza, no pobreza solamente digamos de financiera, sino pobreza mental, pobreza de hábitos, pobreza de ganas de ganar, ¿me entiendes? En la vida, pues obviamente tú no vas a poder ganar en ese entorno. Puede que tú tengas los mejores hábitos, puede que tú tengas las mayores ganas de ganar, puede que tengas, por dicho, todo al 100%, pero si tú no estás en un lugar donde te están impulsando a mejorar o donde se te pueden dar las oportunidades que Dios tiene para ti,
pues mi loco, es bastante complicado la verdad que ganar en esos entornos, porque te vas a llegar a ver en un punto donde ya te vas a ver desmotivado por otra gente, o porque simplemente tu cerebro no ve la manera de hacerlo ahí, ¿me entiendes? Entonces por eso es tan importante salir de ahí. Hay un verso bíblico también, ya vuelvo a lo del Corvette. Hay un verso bíblico que también es Génesis 12:8, si no me equivoco, que es la promesa de Abraham, donde Dios le dice a Abraham y le promete que si se va de la parentela o de la casa de su padre, él literalmente va a darle todo lo que quiere en la vida, y de él van a salir muchas generaciones, y va a crear todo un país, todo un imperio. Y ese era como el sacrificio que Abraham tenía que hacer, y lo menciona al principio del versículo. Lo voy a poner tal vez aquí, creo que es Génesis 12:8, si no me equivoco, sí. Y dice, vete de la casa de tu padre y de la parentela de tu padre. Y eso al principio es lo que te estoy diciendo, el sacrificio. Si tú no te vas de ahí, o sea, digamos que si Abraham no se iba de la parentela, de la casa del padre, de la casa de su padre, él nunca hubiera podido llegar a progresar o llegar a crear esas naciones que Dios tenía para él, porque tú tienes que dejar algo en la mesa para poder llegar a adquirir ese algo. Y generalmente, mi loco, si tú te das cuenta, la mayoría de historias de éxito en la vida, la mayoría de gente, digamos, exitosa, siempre tiene que moverse de donde vive, sea de la casa, o sea de la ciudad, o sea del barrio, porque donde nosotros nacemos, mi loco, generalmente no es la misma frecuencia, la gente no comparte la misma frecuencia o la misma vibración o las mismas ganas de ganar, y por lo tanto no vamos a poder progresar ahí, y nos vemos obligados a hacer como Abraham, a irnos de ahí para poder progresar, para conocer más, para darle más información y más esperanza y más, digamos que, ganas a nuestro cerebro, para que nosotros podamos llegar a crear eso que tanto queremos. Pero de vuelta al Corvette, y ya finalizando el video, después de yo analizar, digamos, todo eso, yo llegué a decir, no es tan difícil, ¿me entiendes? Y la gente tiene lo que te está diciendo, la creencia de que todo es difícil, todo es complicado. La gente ve un Ferrari, como te está diciendo, también aquí en Estados Unidos, la gente ve un Ferrari y es como, wow, no, yo tengo que trabajar tanto para adquirirlo, todo esto. O sea, como que la gente sobrepasa esa, digamos que esa barrera de incluso tener fe de que lo va a tener, a directamente tirarse a que no, eso es imposible, ¿me entiendes? Y eso es un problema muy grande, porque literalmente es como tirarse la soga al cuello, cuando uno ni siquiera, mi loco, se da como la oportunidad de uno mismo de tener una creencia de uno, que uno es capaz de llegar a lograr algo gigantesco, algo inigualable, algo nunca antes visto, algo, mejor dicho, imposible para los demás. Pues obviamente va a ser imposible para ti también, ¿me entiendes? Porque todo comienza en la mente, mi loco, y la mayoría de las personas tiene, hablando, digamos, otra vez de carros, tiene la creencia muy como en contra de llegar a adquirir eso, como que es algo lo cual muy poca gente en el mundo puede, o es algo lo cual tú no puedes hacer, o yo no puedo hacer, o esa persona no puede hacer. Entonces es algo bien curioso, y por eso uno tiene que también dejarse de rodear con ese tipo de personas que tal vez no tienen las mismas creencias de nosotros, que por lo menos digamos que nos tiramos y nos atrevemos a desearlo, a quererlo y también a adquirirlo, sino que también nosotros vemos el cómo, ¿me entiendes? Entonces por eso es muy importante, mi loco, llegar a remover ese tipo de personas. En Colombia, digamos que la mayoría de las personas tienen la creencia de que eso es imposible, porque por lo mismo que te estoy diciendo en este video, porque el entorno no nos permite ver que es posible, y por lo tanto ni siquiera miramos cuánto cuesta ese Ferrari, sino que ya directamente tenemos la creencia, no, eso es imposible, ese man vende droga, ese man es un bandido, ese man esto, ese man aquello, es narcotraficante, ¿me entiendes? O sea, automáticamente las personas se te dan a ese algo, o ese sueño, o eso que tanto quieren, como algo que es imposible, o que hay que hacer algo malo para adquirirlo. Entonces por lo tanto ellos mismos se sabotean ese sueño, creyendo que solo la gente mala puede llegar a adquirirlo, lo cual es terrible. Entonces generalmente esos entornos es muy común verlos en Latinoamérica, tristemente. Entonces por eso uno tiene que salir de ahí, mi loco. Vete a un lugar donde, mejor dicho, esté lo que tú quieres. No tiene que ser obviamente carros, ni casas, ni aviones, ni nada de eso. Mucha gente tiene el sueño de ser futbolista, mucha gente tiene el sueño de ser piloto de avión.
Entonces uno tiene que analizar dónde puedo yo ejercer eso de la mejor manera. Tienes que hacer ahí, irte de ese entorno, porque no puedes desarrollar tus habilidades, habilidades, capacidades en un entorno donde no te permiten hacer eso, ¿me entiendes? Entonces es eso, mi loquito, simplemente ese es el mensaje del día de hoy. Voy a ya acabar aquí el video porque ya se está alargando un poquito. Entonces nada, mi loquito, Dios te bendiga y muévete a un entorno donde te puedas desarrollar, donde te estén impulsando a ser mejor y donde automáticamente tu cerebro acomode tus deseos, quereres, sueños a algo posible y transformar ese sueño lejano en un cómo realmente. Analizar cuánto cuesta o cómo lo puedo llegar a adquirir o qué tengo yo realmente que hacer, porque cuando tú creas esas conexiones neuronales en tu cerebro, las cosas se vuelven realidad. Dios te bendiga.